Drácula, un aristócrata y un vampiro que ataca a inocentes mortales por la noche. ¿Se trata solo de una fantasía espeluznante? ¿Del producto de la imaginación morbosa de un escritor? En el centro de Europa se ha hallado algo que desvela pistas sobre la verdadera historia de Drácula. Las pruebas científicas señalan a un vampiro muy distinto del que conocemos tan bien. Un vampiro que no esconde. Un vampiro que no es de Transilvania. Y tampoco es un hombre. ¿Quién fue la princesa vampiro? La princesa vampiro. Durante unas obras en la ciudad bohemia de Český Krumlov, unos arqueólogos checos desenterraron una tumba del siglo XVIII en la que había restos de 11 hombres y mujeres. Tres de los esqueletos están enterrados de un modo extraño. Este hecho llamó la atención de Michel Erny, del Instituto Arqueológico de Praga. En los enterramientos cristianos, los cuerpos se colocan en un eje este-oeste. Aquí casi todos los esqueletos siguen esa tradición. Pero hay tres colocados en el eje norte-sur. Y hay más detalles que el equipo considera poco frecuentes. A un esqueleto le cortaron el cráneo y se lo colocaron entre las piernas. Y tiene una piedra entre las mandíbulas. Los tres esqueletos tienen las caderas inmovilizadas con piedras llanas y pesadas. Estas misteriosas tumbas se encontraron dentro de los límites de Český Krumlov, cerca del centro urbano, dominado por un palacio descomunal. Český Krumlov está en el mismo centro de Europa, en la República Checa, cerca de la frontera austriaca. El equipo de Michel Erny traslada 4 esqueletos a Praga para un análisis antropológico. Es un hallazgo emocionante para Rainer Koppel, profesor de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Viena. Koppel estudia los orígenes del mito del vampiro, que se pueden rastrear hasta una ola de pánico en el siglo XVIII, cuando se rumoreó que había cuerpos empalados y decapitados para evitar que se levantasen. Hasta hoy nadie había hallado restos arqueológicos de vampiros. Hoy estamos familiarizados con estos ritos gracias al cine de Hollywood y a las novelas de vampiros. Puede que los hallazgos de Český Krumlov nos ofrezcan pruebas arqueológicas de la práctica histórica de protegerse de los vampiros. En 3 de los esqueletos de Krumlov se ven los rasgos distintivos de los ritos de vampirismo tan gráficamente descritos en la novela Drácula de Bram Stoker. Rainer Koppel se entrevista en Praga con Michel Erny para saber más sobre los hallazgos. Doctor Erny, son unas imágenes interesantes. ¿Cómo era la situación en el yacimiento? De los 11 esqueletos, 3 estaban enterrados en dirección norte-sur, que es poco habitual. ¿Las piedras que vemos estaban encima de los huesos o sobre las tumbas? Estaban dentro de las tumbas, colocadas originalmente sobre los esqueletos. Sobre los esqueletos o sobre los ataúdes. Los exámenes científicos revelan que los 3 esqueletos son de varones. Uno tiene un agujero en los dientes, posiblemente de fumar demasiado en pipa. Al esqueleto, que tenía la cabeza entre las piernas, le faltan las 3 vértebras superiores del cuello.
Esto sería típico en una decapitación ritual realizada a los cadáveres para evitar que resucitasen como vampiros. Es un descubrimiento único y emocionante. Durante la primera mitad del siglo XVIII, cundió el pánico a los vampiros. Los plebeyos abrían tumbas y hallaban cadáveres sin descomponer. Para los aldeanos, un cadáver sin descomponer indicaba que era un vampiro. La gente tenía su forma de actuar ante estas criaturas infernales. Abrían las tumbas, decapitaban los cadáveres, les clavaban estacas en el corazón y los quemaban. La palabra vampiro apareció por primera vez en la lengua alemana en 1732, en el clímax de la histeria sobre los vampiros que azotaba grandes zonas de Europa. Se acusaba a los vampiros de muchas enfermedades y epidemias, pero las autoridades nunca aprobaron el desenterramiento de los posibles vampiros. Quemar cadáveres de noche en un cementerio atraería la atención pública, a veces demasiada atención. Por eso la gente buscó métodos menos espectaculares de asegurarse de que los vampiros se quedasen para siempre en sus tumbas. Para neutralizar a un vampiro había que destruir su centro vital. Los desenterraban, les atravesaban el corazón con una estaca, los decapitaban y les colocaban la cabeza entre las piernas. Existía el peligro de que el vampiro cogiese la cabeza y volviese a colocarla sobre el cuello. Les ponían una piedra entre las mandíbulas para evitar que los cadáveres empezasen a roer, pues se creía que era el primer paso para convertirse de nuevo en un vampiro. Les ataban las manos con un rosario y les colocaban grandes piedras en los brazos y en las piernas para inmovilizarlos. Las pruebas demuestran que se tomaron estas medidas con los 3 cadáveres. Así que, obviamente, se sospechaba que eran vampiros. Pero, ¿proceden estos esqueletos de la obsesión de los vampiros de principios del siglo XVIII? ¿Fueron realmente empalados? El doctor Christian Reiter, del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Viena, examinará los esqueletos. Primero, debe determinar la antigüedad de los huesos. Extrae una muestra para un análisis de nitrógeno. El resultado es asombroso. Los esqueletos han estado enterrados casi 3 siglos, lo que situaría la fecha del enterramiento entre 1700 y 1750, precisamente el período de la histeria de los vampiros en Europa. Lo más extraño de este es la ausencia de 3 vértebras cervicales. O bien esa persona fue ahorcada, o se ahorcó ella misma y fue dejada en el suelo para que se descompusiese, de tal modo que se perdieron partes de la espina dorsal, o bien fue decapitada. Este esqueleto está prácticamente completo. No falta ninguna vértebra cervical. Pero si nos fijamos en el esternón, se ve una marca poco frecuente. Aquí se ve una hendidura redondeada, con los bordes desmenuzados como el resto del hueso. La causa fue un impacto sobre una zona particular del lado izquierdo del pecho. Por ejemplo, para clavar algo. Un objeto punzante que golpeó el esternón, exactamente la región que cubre el corazón. En este caso, podemos suponer que empalaron el cadáver. Es la primera vez que se descubren restos arqueológicos de un rito de vampiros del siglo XVIII.
Es un hallazgo sensacional. La histeria de los vampiros no se limitaba a los plebeyos. Pronto hubo científicos y hombres doctos que investigaron el fenómeno. Se abrieron tumbas, se desenterraron ataúdes para inspeccionar los cadáveres. Lo que encontraron solo podía explicarlo el vampirismo. Eran síntomas que no debía presentar una persona muerta como es debido. Uno de los más conocidos comisionados sobre el vampirismo fue el doctor Frank von Gersthoff. Para él eran posibles las apariciones de los vampiros. En un informe describe una de sus inspecciones. Se ha abierto la tumba de una tal Dorothea Fish que había sido enterrada hacía 128 días. Aunque la cara estaba descompuesta, las manos y los pies eran como los de una persona viva. El tronco del cuerpo también estaba intacto y había sangre fresca en la mortaja. No sería el único hallazgo de un cadáver enterrado en su tumba que estaba gordo y con la piel rosada. También parecía que le habían crecido las uñas y el pelo. En el siglo XVIII, todos estos síntomas señalaban al vampiro. Sin embargo, la ciencia moderna lo explica todo. Son fenómenos causados por el proceso de descomposición. Los gases de la descomposición llenan las cavidades corporales, las hinchan y da la impresión de que hasta los cuerpos más delgados se ven mejor alimentados. Es normal que los cadáveres pierdan sangre, sobre todo por los orificios de la cara. El pelo y las uñas no siguen creciendo, pero como se arruga la piel que hay alrededor, parece que se hacen más prominentes. Se decía que se reconocía a un vampiro porque hace mucho ruido. ¿Cómo se explica esto? Los fluidos de la descomposición atraviesan la boca y la nariz, y con ellos se forman burbujas de aire provenientes del aparato digestivo y de los pulmones. Esto causa un ruido como de lloriqueo. Si nos acercamos a un cadáver así, se oyen estos ruidos a través del ataúd. Todos los presuntos vampiros tienen algo en común. Eran pobres, a menudo vivían al margen de la sociedad. Porque el más famoso era un aristócrata, el conde Drácula. Drácula es el vampiro más conocido. Es el personaje principal de la novela del mismo nombre de Bram Stoker. Drácula se ha convertido en sinónimo de vampiro, pero la novela Drácula está basada en fuentes y tradiciones históricas. Sin embargo, Bram Stoker se desvía de sus fuentes y documentación histórica en un punto decisivo. Su vampiro es un conde, un noble que vive en un castillo. La novela de Stoker comienza con una nota. Salí de Múnich el 1 de mayo a las 8:35 de la noche. Pero al principio Stoker quería comenzar la novela con un espectacular ataque de vampiros que ocurrió la noche anterior. El ataque se inicia en la tumba de una princesa austríaca. Cuando se aproxima el héroe, Jonathan Harker, se levanta de la tumba una mujer vampiro. Harker se desmaya. Cuando se despierta, hay un lobo sentado sobre su pecho, que mantiene la sangre caliente para el vampiro. Stoker menciona una inscripción en la parte de atrás de la tumba de la princesa. Los muertos viajan deprisa. Es una cita de un antiguo romance germano escrito en el siglo XVIII que se considera una de las primeras referencias a los zombies. Es un romance escrito por Gottfried August Burger y se titula Lenore. Lenore es una novia que maldice al cielo porque mataron a su marido en la guerra. Al final vuelve, pero es un zombie. No cabalgaremos hasta la medianoche. Te saludo desde la lejana Bohemia. Partí después de la puesta de sol y deseo llevarte conmigo. Estas pistas nos conducen hasta Bohemia, donde se hallaron los esqueletos de vampiros. ¿También hay pruebas que nos conducen a un vampiro de noble linaje? Český Krumlov es única en Europa Central. El núcleo original de la ciudad, situada en un pintoresco lugar del río Moldava, está intacto.